Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar un nuevo capítulo de la misma unidad temática 2 correspondiente al estudio de los tejidos dentarios. Ahora vamos a hablar sobre el complejo dentino-pulpar, específicamente dentina. Bueno, como ustedes saben, la dentina y la pulpa constituyen una única unidad estructural, funcional y embriológica. Estructural porque la dentina, que constituye un producto de secreción calcificado derivado de células especializadas, los odontoblastos, localizados en la periferia del tejido pulpar, va a presentar las prolongaciones odontoblásticas, las prolongaciones citoplasmáticas de estas células especializadas, los odontoblastos, mientras que el cuerpo del odontoblasto, que es la célula encargada de depositar esta matriz orgánica que luego se calcifica formando la dentina madura, queda incluido en el tejido pulpar, específicamente a nivel de la periferia de este tejido. Entonces, por eso hablamos de una relación estructural, hablamos de una relación funcional entre la dentina y la pulpa. ¿Por qué? Porque la dentina obtiene su vitalidad a partir de la pulpa. Lo van a comprender mejor en las diapositivas siguientes. Y a su vez, la dentina, al ser un tejido mineralizado con una relativa dureza superficial, va a proteger a la pulpa del impacto. Y desde el punto de vista embriológico, porque ustedes, como ya deben conocer, ya lo hemos mencionado varias veces, la dentina y la pulpa tienen un mismo origen embriológico, ambas derivan del ectomesénquima y ambos tejidos se desarrollan a partir de este órgano, la papila dental. Bueno, con esta breve introducción vamos a hablar de los contenidos que vamos a desarrollar. Vamos a inicialmente a exponer generalidades del tejido dentinario, sus propiedades físico-químicas que lo caracterizan como tejido dentinario, como un tejido duro que protege a la pulpa y que lo diferencian del esmalte dental. Vamos a hablar sobre la estructura histológica de la dentina, desglosar las estructuras básicas o principales y las estructuras secundarias. Vamos a hablar también sobre la clasificación de la dentina y sus relaciones funcionales con el esmalte dental, las funciones que cumple esta dentina en función de sus características estructurales y los cambios que experimenta a lo largo del tiempo con el paso de los años o asociadas al envejecimiento. Entonces, los objetivos de esta clase serán, en primer lugar, explicar la relación estructural y funcional entre la dentina y la pulpa, de lo cual ya hablamos en la parte inicial, describir las características estructurales básicas o principales y secundarias de este tejido, describir su composición química, caracterizar a la dentina desde sus propiedades físicas, establecer las funciones de este tejido en función del conocimiento de su estructura y composición química, establecer las relaciones y diferencias que tiene la dentina con el esmalte dental y otros tejidos como el hueso, y mencionar los cambios que ocurren en la dentina asociados al envejecimiento. Bueno, entonces la dentina, también conocida como marfil, constituye el eje estructural de la pieza dental, es el tejido más representativo, más abundante del elemento dental, ya que representa la mayor parte de la estructura dentaria y se encuentra recubierto a nivel de la porción coronaria por la sustancia adamantina, un tejido muy mineralizado que, como ya saben, constituye el tejido más duro del organismo. Y en la porción radicular, la dentina se encuentra protegida por otro tejido calcificado con menor contenido mineral respecto al esmalte y respecto también a la dentina, y con una matriz orgánica muy similar, muy compatible con la que expone el tejido dentinario. Entonces, la dentina forma el eje estructural de la pieza dental. De esta manera constituye
el tejido más abundante y está protegida, está recubierta a manera de un casquete por el esmalte en la corona y está recubierta, protegida por el cemento en la porción radicular. Este tejido, como ya saben, como ya lo mencioné, constituye con la pulpa una unidad única, estructural, funcional y embriológica, y justamente por la relación embriológica que guarda con la pulpa dental, este tejido mineralizado va a delimitar hacia adentro un espacio, una cavidad que en la corona se denomina cámara pulpar y que en la porción radicular recibe el nombre de conductos radiculares, y que aloja, este espacio va a alojar al único tejido blando del elemento dentario, que es la pulpa dental. El espesor de la dentina pues es variable dentro de una misma pieza dentaria, y es variable según el grupo dentario especificado. El espesor de la dentina, por ejemplo, es mínimo en los incisivos inferiores, donde el grosor de este tejido llega a 1.5 milímetros, mientras que en los grupos molares y caninos el espesor de este tejido puede alcanzar los 3 milímetros. En cuanto al origen embriológico, ya saben que tanto la dentina como la pulpa forman una única unidad estructural y funcional, ya que comparten un mismo origen embriológico. Ambos derivan del ectomesénquima, se forman a partir de la papila dental. Y en cuanto a la estructura histológica, pues constituyen un solo sistema, un solo órgano. ¿Por qué? Porque la dentina alberga las prolongaciones citoplasmáticas que dejan en este caso los odontoblastos una vez que depositan o cuando van depositando rítmicamente y progresivamente esta matriz dentinaria que luego se calcifica. Estas células van retrocediendo, esto va a condicionar el estrechamiento, la reducción de la luz de esta cavidad pulpar, y van dejando estas prolongaciones citoplasmáticas que quedan inmersas en la dentina. Y por estas prolongaciones citoplasmáticas se puede decir que la dentina además capta estímulos del exterior, los transmite hacia las células, en este caso las terminaciones nerviosas sensitivas que están en la pulpa, las transmite vía fluido dentinario y vía terminaciones nerviosas que estarían asociadas a estas fibrillas, a estas prolongaciones odontoblásticas vinculadas en la proximidad, en la inmediata proximidad pulpodentina. Y bueno, el odontoblasto, ya saben, es la célula especializada, comparable con el ameloblasto, es la célula especializada del tejido pulpar que se diferencia a partir de las células stem mesenquimales. Recuerden que los ameloblastos, durante el proceso de amelogénesis, cuando están en la etapa de preameloblasto, secretan una citoquina, transforming growth factor beta. Esta citoquina es un factor de crecimiento que va a estimular la diferenciación de las células mesenquimales indiferenciadas, células stem adultas, para transformarse o diferenciarse en un odontoblasto. Primeramente es prodontoblasto y luego se convierte definitivamente en odontoblasto maduro. Y estas células son las responsables de depositar esta matriz dentinaria, y a su vez son las responsables de su calcificación. Así que en ese aspecto funcionalmente son similares a los ameloblastos. Recuerden que los ameloblastos eran células que no solamente formaban la matriz adamantina, sino que también se encargaban de mineralizar esa matriz. Entonces, por todo lo expuesto, recordar que la dentina y la pulpa representan una única unidad estructural y funcional. Bueno, algo que olvidaba mencionarles, que retrocedo, es en cuanto al espesor. El espesor de la dentina, yo les había dicho que varía en función del elemento dental y varía en función de la zona anatómica que se considere.
siendo más importante este espesor a nivel de los grupos molares y caninos, y siendo mínimo este espesor a nivel de los incisivos, pero también este espesor dentinario varía según la región anatómica dentro de un mismo elemento dental, siendo más importante a este nivel, a nivel de los bordes cuspidios o bordes incisales, y progresivamente la dentina, desde la corona hacia la raíz, se va adelgazando, de tal manera que el espesor dentinario es mínimo en las zonas apicales. Bueno, los elementos de la dentina próximo-pulpar van a ser entonces la matriz interdentinaria o matriz calcificada, de la cual vamos a hablar más adelante, el espacio periprocesal o periodontoblástico, que está delimitado por las paredes de estas estructuras tubulares cilíndricas, los túbulos dentinarios, que alojan a la prolongación citoplasmática o proceso odontoblástico o fibrillar de Thomes, las ramificaciones laterales o conductos intertubulares que emiten estas prolongaciones odontoblásticas y que se llegan a conectar con las ramificaciones vecinas, estableciendo un sistema de comunicación intercelular, y la predentina. Entonces, de adentro hacia afuera, o desde la profundidad hacia la superficie, la dentina próximo-pulpar va a estar constituida por la predentina, el proceso odontoblástico con sus ramificaciones laterales, el espacio periprocesal y la matriz interdentinaria. Obsérvese que la predentina carece de formaciones tubulares, carece de túbulos dentinarios. ¿Por qué? Porque, les adelanto, la predentina constituye una matriz dentinaria, una matriz orgánica no calcificada. Es una dentina joven, es una dentina inmadura, y por ser inmadura no tiene formaciones tubulares. Entonces esa es una diferencia entre dentina inmadura de dentina madura. Una dentina madura es una dentina que tiene o tendrá formaciones tubulares, equivale a el esmalte maduro. Recuerden, un esmalte maduro es un esmalte prismático. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las propiedades físicas de este tejido. ¿Cuáles son estas propiedades? Bueno, el color, su translucidez, su dureza superficial, que está determinada por su composición química. Su composición química también define o establece que sea un tejido relativamente compresible y elástico, y su estructura, y obviamente su composición química determina que sea también aceptado como un tejido permeable. En cuanto al color, la dentina se considera un tejido blanco amarillento. ¿Por qué blanco amarillento? Bueno, porque tiene menor contenido mineral si lo comparamos con el esmalte, entonces no llega a alcanzar ese nivel de transparencia, de translucidez que tiene el que ostenta el tejido adamantino. Eso se debe al menor nivel de mineralización. A pesar de ser un tejido duro, de ser un tejido calcificado con un 70% de contenido mineral, pero es menor al contenido mineral que exhibe el esmalte. Entonces eso determina que sea un tejido con un color relativamente blanco amarillento. Su translucidez es menor comparada con la del esmalte, y en las zonas donde la dentina es más delgada, como es en los ápices, en las regiones apicales, al ser la dentina más delgada y tener esta propiedad relativa de translucidez, podemos llegar a observar o a delimitar los conductos radiculares por esta translucidez que, recuerden, es menor a la que exhibe el esmalte dental. La dureza superficial está dada en general por la composición química que tiene la dentina, ya que está conformada por un 70% de matriz inorgánica en forma de cristales de hidroxiapatita, pero tienen que saber que la composición química, es decir, básicamente el nivel de mineralización de la dentina, no es homogéneo en toda su extensión, sino que varía en función de la región anatómica. El nivel de mineralización se acepta que es mayor a nivel periférico, en la cercanía con la conexión amelodentinal y la conexión cementodentinal, y mientras que hacia la profundidad, es decir, en la cercanía con la pulpa,
el nivel de mineralización es menor, lo que da lugar a que esa zona de dentina que se acerca hacia la pulpa sea más permeable. ¿Por qué? Porque es menos mineralizada. Entonces, esto determina que la dureza de la dentina sea fundamentalmente superficial y disminuye en profundidad. Es un tejido compresible y elástico por la presencia de mayor componente orgánico, siendo el componente más importante dentro de la fracción orgánica el colágeno tipo 1, sintetizado por los odontoblastos. Al tener proteína colágena, la dentina adquiere esta capacidad de ser un tejido relativamente compresible y además tener relativa elasticidad. Entonces, esta propiedad física determinada por su composición química, por presentar colágeno en su composición, mayor componente orgánico respecto al esmalte, le da la capacidad de poder amortiguar las fuerzas oclusales y evitar la fractura del esmalte dental. Recuerden que el esmalte, si bien es el tejido más duro del organismo, era frágil y quebradizo. Era frágil y quebradizo, ¿por qué? Porque tenía 95% de sustancia inorgánica y solo 5% de componente orgánico. Entonces su elasticidad era exageradamente baja. Si no cuenta con un tejido elástico como es la dentina, termina fracturándose. Entonces la dentina, como ven, una de las funciones que tiene es evitar la fractura del esmalte, amortiguando las fuerzas de la masticación. Pero a su vez, por el hecho de tener un mayor nivel de mineralización a nivel periférico, cercano al esmalte o cercano al cemento, eso le permite actuar también como un casquete que protege a la pulpa subyacente, que es el único tejido blando del elemento dental. Y el hecho de tener mayor contenido orgánico, la dentina, y presentar una organización dentinaria en forma tubular, cilíndrica, le da la característica también de ser un tejido permeable por la presencia de estos túbulos dentinarios. De hecho, la permeabilidad es inversamente proporcional a la relacionada o a la que se describió en el esmalte dental. El esmalte presentaba una semipermeabilidad debido a un sistema submicroscópico de poros, pero esta permeabilidad se iba reduciendo progresivamente desde la superficie hacia la profundidad. En el caso de la dentina pasa totalmente al contrario. La permeabilidad de la dentina va creciendo desde la superficie hacia la profundidad. Es más permeable hacia la cercanía con la pulpa y es menos permeable hacia la periferia, es decir, hacia la vecindad con el esmalte y el cemento. En cuanto a sus propiedades químicas, bueno, repitiendo lo que ya hemos dicho, la dentina es un tejido que se caracteriza por ser mineralizado, porque tiene un importante contenido de sustancia inorgánica en forma de cristales de hidroxiapatita, es decir, los iones las sales de calcio que liberan los odontoblastos se depositan en esta matriz orgánica que constituye una red fibrilar de proteínas, y estos cristales de hidroxiapatita se van a depositar paralelos a las fibras colágenas que sintetiza también el mismo odontoblasto. Pero además, otro de los componentes que forma esta fracción inorgánica serán carbonatos. También vamos a encontrar ciertos oligoelementos y carbonatos sulfatados. El 18% de la composición química en general de la dentina es materia orgánica, y esta fracción orgánica en un 90% es colágeno tipo 1, o sea que el componente más sobresaliente de la fracción orgánica de la dentina va a ser, recuerden, es muy importante esto, el colágeno tipo 1, es una proteína fibrilar que es sintetizada, producida por el mismo odontoblasto.
Otro de los componentes que vamos a encontrar en esta fracción orgánica son los glucosaminoglucanos como el condroitinsulfato. Vamos a encontrar también en esta fracción orgánica proteínas similares a las que encontramos en la matriz ósea, como osteocalcina, osteonectina, y proteínas del suero como albúmina y fosfolípidos. Se dice que estas proteínas menos específicas, que no son tan sobresalientes en la fracción orgánica, tendrían un papel importante o influyente en el proceso de calcificación de la matriz orgánica de la dentina. Y bueno, y el 12% restante de este tejido es agua. Eso le otorga obviamente una importante elasticidad, ¿no? Que como ya dijimos, esa elasticidad que exhibe la dentina, gracias a su mayor contenido, fracción orgánica y de agua, le permite amortiguar las fuerzas oclusales y evitar la fractura del elemento dental. Bueno, ahora vamos a hablar, vamos a centrarnos en la estructura ya histológica de la dentina y cómo ésta se observa a nivel estructural y a nivel ultraestructural. La dentina, desde el punto de vista microscópico, histológico, está conformada por unidades estructurales básicas o primarias y unidades estructurales secundarias que derivan de las primeras, ya sea por variaciones en el nivel de mineralización o por las interrelaciones que establecen las unidades estructurales básicas con los tejidos adyacentes vecinos, como son el esmalte y el cemento. Bueno, como unidades estructurales básicas, entonces tenemos que hablar de la matriz calcificada, también llamada matriz dentinaria intertubular o intercanalicular, y de los túbulos dentinarios. La matriz calcificada se presenta como una sustancia sólida, homogénea, que está distribuida entre los túbulos dentinarios o conductos dentinarios. Y esta matriz está formada por una red de fibras de colágeno inmersa con el resto de proteínas que forman la fracción orgánica, conformando entonces una malla fibrilar sobre la cual se depositan las sales de calcio y de fosfato y otros componentes minerales, y forman entonces esta estructura calcificada llamada también dentina intertubular o intercanalicular. Otro de los componentes estructurales básicos de esta dentina son los túbulos dentinarios, ¿no? La dentina tubular. Estos túbulos dentinarios se presentan como estructuras alargadas, cilíndricas, tubulares, que recorren todo el espesor dentinario desde la periferia de la pulpa hasta el límite amelodentinario, conexión amelodentinaria en la corona, y la conexión cemento-dentinaria en la raíz. En ese aspecto son similares a los prismas del esmalte. Recuerden que los prismas también se definían como estructuras cilíndricas que recorrían el espesor del esmalte desde la conexión amelodentinaria hasta la superficie externa. En este caso, estas estructuras tubulares van a recorrer el espesor dentinario desde la periferia pulpar hacia la conexión amelodentinaria en la corona, conexión cemento-dentinaria en la raíz, y por ese recorrido otorgan al microscopio óptico, a este tejido le otorgan un aspecto bastante característico en estriación radiada. El trayecto de estos túbulos dentinarios varía según la región anatómica del diente. Estos exhiben una trayectoria con doble curvatura, bastante pronunciada, dibujando una S itálica a nivel de la dentina coronaria, pero por ejemplo a nivel de los bordes cuspidios y bordes incisales, estos túbulos dentinarios describen un trayecto más bien rectilíneo, y a nivel de la porción radicular, acercándonos a los ápices, estos túbulos dentinarios van a dibujar una sola curvatura, ya no van a demostrar una doble curvatura, sino una simple curvatura poco pronunciada, que de alguna manera
tiende a aplanarse progresivamente hacia los ápices. Ya en la región apical, estos túbulos dentinarios tienden a ser más rectilíneos que curvos. En cuanto a la orientación que ostentan, entonces generalmente son estructuras curvas, aunque la intensidad de esa curvatura o de esa ondulación va a variar según la región anatómica. En algunas regiones del elemento dental tienden a ser más rectilíneos, recuerden. En cuanto al diámetro, también es bastante variable a nivel de la proximidad con la pulpa. Estos túbulos son más anchos, tienen un diámetro que llega en promedio a las 5 micras, pero a medida que el túbulo dentinario se acerca a la superficie, a la periferia de esa dentina, se va adelgazando y este diámetro llega a establecerse en promedio 1,5 micras. Pero a nivel, por ejemplo, de las proyecciones laterales que emiten estos túbulos, estas proyecciones laterales tendrían un diámetro mucho más reducido que llegaría a 1 micra. Sin embargo, también la literatura describe la presencia de megatúbulos, es decir, túbulos dentinarios con un diámetro que oscila entre 5 y 50 micras y que estarían ubicados en zonas muy estratégicas que coinciden con la dentina que recubre los cuernos pulpares. Ahí es básicamente donde se ha podido identificar por técnicas de microscopía electrónica estos característicos megatúbulos, otorgando de esta manera una mayor permeabilidad a la dentina. Recuerden que la permeabilidad de la dentina está básicamente dotada por estas estructuras tubulares que la recorren en todo su espesor. Entonces, en las regiones de este tejido donde estos túbulos sean más grandes, más abiertos, como los megatúbulos, entonces en esas zonas la dentina va a ser mucho más permeable. Y de hecho la permeabilidad es una propiedad de la dentina de la cual nos aprovechamos los odontólogos a nivel terapéutico. ¿Por qué? Porque gracias a esta permeabilidad la dentina puede permitir la penetración, la entrada de diversas sustancias que van desde medicamentos, colorantes. Además, esta permeabilidad favorece la diseminación de la caries dental de una manera más rápida respecto al esmalte dental. Por el hecho de ser más porosa, más permeable, es más fácil la diseminación de las bacterias y de las toxinas. Y bueno, además, la dentina, esta dentina tubular, posee ramificaciones laterales y terminales. Los túbulos dentinarios van a presentar ramificaciones laterales, como ya les había mencionado. Estas ramificaciones forman entonces túbulos secundarios que emergen de los primarios formando ángulos rectos, y las ramificaciones terminales que va a, en este caso, emitir el túbulo dentinal cuando se acerca a la periferia, hacia la vecindad con el CAT, la conexión amelodentinal, y hacia la vecindad con la conexión cemento-dentinal. La diferencia está en que estas ramificaciones terminales a nivel coronal son de aspecto arboriforme porque son múltiples, mientras que a nivel de la porción radicular, en la cercanía con el cemento, estas ramificaciones terminales son más bien dicotónicas. Recuerden que estas ramificaciones laterales estas ramificaciones terminales que emite el túbulo, los túbulos dentinarios en la proximidad con el esmalte, muchas veces pueden llegar a traspasar la conexión amelodentinal y formar los famosos husos adamantinos, de los cuales ya hablamos en el capítulo de esmalte dental. Bueno, entonces en esta microfotografía obtenida por microscopía electrónica de barrido, podemos ver justamente la organización de esta dentina madura. Entonces, habíamos dicho que la dentina, desde el punto de vista estructural, está constituido por dos componentes estructurales básicos. Por un lado, la matriz calcificada, o también llamada matriz dentinaria intertubular o intercanalicular, y la dentina tubular, o sea, los túbulos dentinarios que la recorren en todo su espesor.
Entonces, toda la sustancia calcificada homogénea que se ubica entre un túbulo y otro túbulo representa entonces esta matriz calcificada, esta dentina intercanalicular o intertubular. Los túbulos dentinarios, que como ya saben son estructuras tubulares cuya función es alojar a la prolongación citoplasmática o fibrilla de Thomes. Esa es la función, de hecho se forman por la presencia de estas prolongaciones citoplasmáticas que van dejando los odontoblastos a medida que depositan y calcifican la matriz orgánica, ¿no? Este depósito ya saben que es rítmico, es progresivo, no es continuo, se da durante todo el ciclo vital del elemento dental, pero se produce en una forma cíclica o rítmica. Entonces está basado en procesos alternativos de actividad y de reposo o remisión. Y a nivel de los túbulos vamos a poder identificar un tipo particular de dentina, un tipo especializado de dentina, que se denomina dentina peritubular y que a nivel de los estudios por microscopía electrónica de barrido la vamos a diferenciar claramente de la dentina intercanalicular o intertubular por el hecho de presentarse como una vaina o como un anillo de color más claro, translúcido, ligeramente refringente, si lo comparamos con la dentina intercanalicular que se muestra más oscura en los estudios por microscopía electrónica, mientras que la dentina peritubular, observen claramente, se presenta como un anillo de color más claro, más refringente, más translúcido. Acá la vemos a este nivel. Esto es dentina peritubular. Y es una dentina que se observa de color más claro porque tiene mayor contenido mineral respecto a la dentina intercanalicular. ¿Sí? Se deposita en una forma más lenta y generalmente tiende a depositarse esta dentina o a formarse al final de la mineralización de esta dentina intercanalicular. Tiene mayor contenido mineral, por lo tanto es más dura. Y de hecho hay una relación entre la dentina peritubular y la edad del elemento dental. En las piezas dentarias seniles o a medida que avanza la edad del individuo, esta dentina peritubular tiende a esclerosarse, es decir, aumenta su aposición y eso va generando esclerosis de esta luz a nivel del túbulo dentinal, ¿sí? O sea, el engrosamiento de esta dentina peritubular va a condicionar la esclerosis progresiva del túbulo, que está en directa relación con la edad del individuo, ¿no? A medida que pasan los años, se va depositando en mayor cantidad esta dentina peritubular. Además, tienen que saber que el espesor en un diente joven, ¿no? En un diente senil, en un diente joven está descrito que el espesor de esta dentina peritubular es mayor hacia la periferia, alcanzando unos 750 nanómetros, y mientras que el espesor de esta dentina peritubular en un diente joven alcanza nada más que los 400 o 450 nanómetros en la profundidad de la dentina hacia la pulpa, ¿no? En la vecindad con la pulpa, esta dentina por lo tanto tiene menor espesor, y al tener menor espesor significa que en la profundidad, en la vecindad con la pulpa o en la parte profunda de la dentina, este tejido es más permeable, ¿no? Entonces recuerden, es más permeable la dentina en la vecindad con la pulpa. ¿Por qué? Porque tiene mayor número de túbulos dentinarios. De hecho, está descrito que a nivel de la vecindad con la pulpa, el número de túbulos dentinarios por unidad de superficie oscila entre 45.000 y 65.000 túbulos dentinarios. Al tener mayor cantidad de túbulos dentinarios, y si la dentina además peritubular de estos túbulos, de estos conductos, tiene menor espesor, por lo tanto va a ser más permeable. Además, el nivel de mineralización, recuerden que es menor en la profundidad de la dentina hacia la vecindad con la pulpa. En la periferia
el número de túbulos dentinarios es menor. Por unidad de superficie, ese número se reduce de 45.000 a 65.000, se reduce a 15.000 o 20.000 túbulos por milímetro cuadrado hacia la periferia de la dentina, en la vecindad con el esmalte y el cemento. Entonces el número de túbulos es menor, pero además estos túbulos, recuerden que son más escleróticos. ¿Por qué? Porque la dentina peritubular es más espesa o tiene mayor grosor a nivel de la dentina periférica, entonces es menos permeable. Recuerden esto, la permeabilidad de la dentina va creciendo a medida que avanzamos en profundidad, ¿no? Es menor la permeabilidad en la superficie y es mayor en la profundidad por los motivos ya señalados o descritos. Bueno, y en cuanto al contenido de estos túbulos dentinarios, ya saben que su función es alojar a estas prolongaciones citoplasmáticas o procesos odontoblásticos, llamado también fibrillas de Thomes. De hecho, la presencia de estas fibrillas de Thomes en la matriz dentinaria es lo que determina que se forme esta dentina peritubular, conformando un espacio que va a alojar a esta prolongación citoplasmática. El diámetro de estos túbulos dentinarios habíamos dicho que en promedio es de 5 micras en la profundidad de la dentina, es decir, hacia la vecindad con la pulpa, y hacia la periferia el diámetro de estos túbulos desciende aproximadamente a 1,5 micras, y siendo hasta de 1 micra en las ramificaciones laterales. El diámetro de este proceso de Thomes, de esta fibrilla de Thomes, llegaría en promedio a las 4 micras, por lo tanto queda una interfase, se genera una interfase entre el túbulo dentinario y la fibrilla de Thomes, y ese espacio se conoce como espacio periodontoblástico o periprocesal, que no está vacío, sino que está recorrido, está ocupado por un fluido llamado fluido dentinario o licor dentinario, que deriva de la sustancia intercelular de la pulpa dental, que cumple un papel muy importante en la funcionalidad de la dentina, en la propiedad sensitiva que tiene, la función sensitiva que tiene la dentina, ya que según la teoría hidrodinámica de Brandstrom, este fluido dentinal, el licor dentinario, tiene capacidad de moverse o desplazarse en forma bidireccional, tanto en dirección centrífuga y centrípeta, y este desplazamiento del fluido dentinario, que se produciría ante determinados estímulos, generaría una activación a nivel de las fibrillas de Thomes, y este estímulo sería transmitido vía fibrilla de Thomes hacia las terminaciones nerviosas sensitivas presentes en la pulpa dental, las cuales como fibras aferentes llevan los estímulos hacia el sistema nervioso central, y en el sistema nervioso central esos estímulos son interpretados entonces como una respuesta dolorosa. Bueno, y acá en esta microfotografía por microscopía electrónica de barrido, para que observen, esta es una microfotografía obtenida por desgaste, donde se observa la malla fibrilar, esta malla reticular que forma las proteínas fibrilares, el colágeno, junto con otras proteínas inmersas. Esta malla reticular es la que va a recibir el depósito de sales de calcio y otros minerales para formar entonces la hidroxiapatita. Recuerden que los cristales de hidroxiapatita de la dentina son más delgados y son más pequeños o de menor volumen comparados con los que exhibe el esmalte dental. Entonces, fíjense la matriz orgánica que forma la dentina intercanalicular, ¿sí? Es una matriz compuesta por una malla reticular de proteínas, donde la más importante es el colágeno tipo 1, sintetizado por los odontoblastos, la cual al mineralizarse, al calcificarse, forma entonces esta dentina intercanalicular. Cabe recalcar también
que a nivel de la dentina tubular, justamente en la interfase, en el límite entre lo que sería dentina intercanalicular o intertubular y dentina peritubular, existe un tercer tipo de dentina que se caracteriza, contrariamente a la peritubular, se caracteriza por ser menos mineralizada, menos calcificada y se presenta como una fina vaina llamada vaina de Neumann. Bueno, en esta imagen simplemente para que recuerden la orientación que tienen estos túbulos dentinarios que ya dijimos son estructuras tubulares cilíndricas que se forman por la presencia de las prolongaciones citoplasmáticas que dejan los odontoblastos al depositar y calcificar su matriz. El recorrido de estos túbulos dentinarios varía según la región anatómica a considerar dentro del mismo elemento dental. Su recorrido tiende a ser más rectilíneo a nivel de bordes incisales y bordes cuspidios o vértices cuspidios, mientras que a nivel de la dentina coronaria, en las superficies diríamos vestibulares, palatino-linguales y mesiales distales, el recorrido de estos túbulos adquiere o dibuja una S itálica. ¿Por qué? Porque describen una doble curvatura bastante pronunciada, mientras que ya cercano al área cervical y hacia la porción radicular, el recorrido cambia de estos túbulos dentinarios, describen una única curvatura menos pronunciada que tiende a aplanarse progresivamente a medida que nos acercamos al tercio apical. Bueno, fíjense, este es un corte longitudinal obtenido mediante un corte por desgaste de tejido dentario. Obsérvese, este es el esmalte, esta es la conexión amelodentinaria y esto es un corte longitudinal probablemente de un canino en sentido vestíbulo lingual o vestíbulo palatino, y vean a nivel del borde cuspidio los túbulos dentinarios adoptan un trayecto más rectilíneo, mientras que a nivel de las superficies vestibulares, linguales, a nivel de la dentina netamente coronal, el trayecto, la ondulación es diferente, ¿no es cierto? Es más pronunciada, adquieren un trayecto en forma dibujan un trayecto en forma de S itálica con doble curvatura, pero a medida que nos acercamos hacia la región apical o hacia la porción radicular del elemento dental, esos túbulos tienden a aplanarse progresivamente. Y bueno, ¿por qué estos túbulos dentinarios dibujan una curvatura o por qué muestran este patrón ondulante? Bueno, esto es resultado o se da en respuesta al apiñamiento, al apretamiento o regresión progresiva que sufren el regresionamiento progresivo, el apretamiento o apiñamiento que experimentan los odontoblastos a medida que van depositando y calcificando, como les había mencionado, esta matriz orgánica. Una vez que se calcifica, el odontoblasto va retrocediendo acercándose hacia el core pulpar, y eso va generando a su vez con el tiempo una reducción progresiva de la luz de la cámara pulpar. Entonces, como respuesta al apiñamiento o apretamiento progresivo, la cámara pulpar se va reduciendo con el tiempo y la dentina más profunda, como les dije, presenta más túbulos por unidad de superficie que oscilan entre 45.000 y 65.000 por milímetro cuadrado. Esto determina que la dentina hacia la profundidad sea más permeable por su mayor cantidad de túbulos, y el recorrido curvilíneo que exhiben estos túbulos dentinarios es en respuesta al apiñamiento, al apretamiento progresivo de los odontoblastos a medida que van depositando secuencialmente estas capas de matriz dentinaria.
Bueno, ¿cuáles son entonces los componentes estructurales del túbulo dentinario? Son la dentina peritubular, que ya les dije que exhibe un espesor variable, es más ancha esta dentina peritubular, su espesor es más importante a nivel de la periferie, en la cercanía con el esmalte y el cemento, donde el espesor, les había dicho, llega a unos 750 nanómetros, mientras que hacia la profundidad esta dentina peritubular es menos, tiene un grosor menor, llegando a unos 400 nanómetros, y su función es alojar al proceso odontoblástico o fibrilla de Thomes. Sin embargo, tienen que saber también que con el tiempo algunos túbulos dentinarios pueden presentar vestigios o restos nada más de procesos odontoblásticos o de fibrillas. Generalmente esa es una característica estructural que se observa en los dientes, en los elementos dentales añosos. Entonces aquí en esta microfotografía obtenida por desgaste, pero visualizada por microscopía electrónica, porque esto solamente lo podemos ver por microscopía electrónica de barrido, tenemos entonces los componentes estructurales básicos de la dentina. Por un lado, la matriz calcificada o dentina intertubular, y la dentina peritubular, que forma en este caso la pared de estos túbulos. La función del túbulo es alojar al proceso odontoblástico. Fíjense que la dentina peritubular, por el hecho de ser una dentina altamente especializada y debido a su alto nivel de calcificación, es más calcificada si la comparamos con la dentina intercanalicular, de ahí que se la observa en los estudios por microscopio electrónico, se la observa un color más claro, más translúcido, más refringente. Bueno, en cuanto a la fibrilla de Thomes, describiendo su morfología, la fibrilla de Thomes adopta una morfología similar a la del túbulo dentinario. ¿Por qué? Porque recuerden que el túbulo dentinario era más ancho, más abierto en la profundidad y era más angosto. Se iba cerrando a medida que nos acercamos a la superficie. Entonces la fibrilla de Thomes, por tanto, es más ancha en su base, pero hacia la periferia esta termina en un extremo afilado, o sea, se va adelgazando progresivamente. Estas fibrillas de Thomes también muestran ramificaciones, tanto a nivel de la conexión amelodentinal como a nivel de la conexión cemento-dentinal. Vamos a tener ramificaciones emitidas por estas fibrillas de Thomes, las cuales ingresan en las ramificaciones laterales que forman los túbulos dentinarios y permiten la conexión entre túbulos dentinarios. El diámetro aproximado de estas fibrillas de Thomes oscila entre 1 a 4 micras, y el diámetro de los túbulos, como les había dicho, llega a unas 5 micras en la profundidad, se va adelgazando progresivamente, pero obviamente va a quedar un espacio entre la fibrilla y el túbulo dentinario, y ese espacio recibe el nombre de espacio periodontoblástico periprocesal, que no está vacío, sino que, como les dije, está ocupado por el fluido dentinario o licor dentinario. Bueno, en esta microfotografía obtenida por tinción hematoxilina eosina, con una técnica distinta a la técnica de desgaste, porque la intención en este caso es preservar el tejido blando pulpar. Por eso vemos las células, los odontoblastos, que como ustedes pueden apreciar son varias capas de células, no es una sola hilera, son varias capas de células. Lo habíamos dicho también en la primera clase que tuvimos. Antes se consideraba que los odontoblastos, las células especializadas en depositar y calcificar esta matriz dentinaria, se correspondía con una única hilera de células, y no, hoy se sabe que son varias capas de células. Las células
odontoblásticas que están ubicadas más hacia el core pulpar o hacia el interior de la pulpa, que serían estas, serían las células más indiferenciadas, que están dotadas de actividad mitótica, son las que se dividen por mitosis y repueblan, mientras que las células odontoblásticas que estarían ubicadas hacia ya el límite con la dentina, serían odontoblastos diferenciados que pierden su capacidad de dividirse por mitosis, pero que adquieren el fenotipo secretor, ¿no es cierto? Adquieren la capacidad de secretar esa matriz orgánica que luego se calcifica y forma o la dentina primaria o la dentina secundaria o la dentina terciaria en función de, el momento en el que se genera esta matriz dentinaria. Y de hecho en esta lámina podemos observar la capa de odontoblastos a nivel de la periferia pulpar con sus prolongaciones, que en este caso no las vamos a observar tan nítidamente, pero serían aproximadamente estas proyecciones longitudinales que vemos. Entre esta dentina ya es una dentina madura, que forma ya los canalículos o túbulos dentinarios. Recuerden que una dentina madura es aquella que ya forma estructuras tubulares. Entre esta dentina madura y la capa de odontoblastos tenemos una capa de matriz orgánica, de matriz dentinaria inmadura o dentina joven no calcificada, que es la predentina, y por su alto contenido de sulfatos, con la tinción de hematoxilinosina, esta se tiñe más brillante y de un color rosa tenue por su alto contenido de sulfatos, ¿sí? Esta predentina, cuando se calcifica, forma la dentina secundaria, pero también forma la dentina terciaria en función del tipo de estímulo. Bueno, dijimos que en el espacio periodontoblástico actúa este líquido o este espacio no está vacío, sino que está ocupado por un fluido dentinario, el cual procede de la sustancia intercelular de la pulpa dental. Y este fluido dentinario, lo que se sabe es que se mueve, se desplaza en este espacio periodontoblástico en ambas direcciones, en dirección tanto centrífuga y en dirección centrífuga y en dirección centrípeta. En dirección centrífuga para permitir la nutrición de la dentina, ¿sí? O sea, este fluido dentinario, como procede de la sustancia intercelular de la pulpa, obviamente lleva nutrientes hacia la dentina tubular, dándole obviamente vitalidad, proporcionándole la vitalidad. Pero a su vez el recorrido, la movilización que hace este fluido en dirección centrípeta, en esta dirección y en esta dirección, es para permitir la transmisión de los estímulos que provienen del exterior, ¿no? Y esos estímulos, al ser transmitidos y llevados hasta la pulpa, van a activar a estas células, los odontoblastos. Recuerden, los odontoblastos que hay de dos tipos, los odontoblastos diferenciados y los indiferenciados. Los indiferenciados, que están más hacia el core pulpar, hacia el interior de la pulpa, y que se dividen activamente por mitosis, y los odontoblastos que están en plena periferia a nivel de la región próximo pulpar, y que son los odontoblastos dotados de la capacidad de diferenciarse, de secretar esta matriz dentinaria. Entonces son odontoblastos netamente diferenciados, pierden su capacidad de dividirse por mitosis, pero depositan esta matriz orgánica que se calcifica y forma dentina madura. Entonces, en cuanto a la propiedad de la dentina de ser un tejido capaz de transmitir impulsos, en cuanto a la teoría de la sensibilidad dentinaria, existen dos explicaciones que
sustentan esta teoría de la sensibilidad dentinaria, la teoría hidrodinámica de Brandstrom y la teoría de los receptores sensitivos. La teoría hidrodinámica de Brandstrom establece que los estímulos ambientales o los estímulos externos lo que provocarían es un desplazamiento, un movimiento excesivo de este fluido dentinario en el interior del canalículo, y este desplazamiento excesivo del fluido dentinario activaría la fibrillas de Thomes, la cual transmitiría los estímulos hasta las fibras nerviosas sensitivas presentes en la pulpa dental, las cuales finalmente llevarían los estímulos al sistema nervioso central para ser interpretados y procesados como una respuesta dolorosa. Pero también existe otra teoría que explica que en el interior de estos canalículos, en la luz de estos canalículos dentinarios, llegarían a penetrar receptores, digamos, llegarían a encontrarse receptores sensitivos, llegarían a penetrar parte de las fibras nerviosas amielínicas que están presentes en la pulpa. Estas fibras nerviosas amielínicas llegarían a ingresar a estos túbulos dentinarios, más o menos en la región próximo pulpar, asociadas a la fibrilla de Thomes, y serían ellas las que captarían estos estímulos que serían en este caso recibidos por la fibrilla de Thomes. La fibrilla de Thomes transmite estos estímulos a estos receptores sensitivos, y estos receptores sensitivos inmediatamente por el proceso fisiológico, ya saben, de la despolarización de la membrana, transmitirían el impulso nervioso hacia el sistema nervioso central. Bueno, con eso hemos acabado las unidades estructurales básicas o primarias de la dentina. Recuerden, son dos: la matriz calcificada o dentina intertubular o intercanalicular, y los túbulos dentinarios, ¿no? De los túbulos dentinarios, ¿qué es lo que tienen que recordar? Recordar su trayecto, las ondulaciones que dibujan, por qué se producen esas ondulaciones, a qué obedecen, el diámetro de estos túbulos hacia la profundidad de la pulpa, hacia la periferia, cuál es la función que tienen estos túbulos dentinarios, y los tipos de dentina que podemos reconocer en estas estructuras tubulares. En cuanto a las unidades estructurales secundarias, podemos mencionar las líneas de crecimiento incrementales, que son similares a las que habíamos descrito en el esmalte en forma de estrías de Retzius, la dentina interglobular o espacios de Cermak, la zona granular de Thomes y la conexión amelodentinaria y cemento dentinaria. Bueno, las líneas de crecimiento incrementales representan fenómenos de oposición rítmica y progresiva del depósito de la matriz dentinaria. Recuerden que la matriz dentinaria no se deposita en forma continua, sino que lo hace en forma intermitente con periodos de descanso, es decir, la matriz dentinaria se deposita y se calcifica alternando con periodos de actividad y periodos de reposo. Entonces los periodos de reposo representan áreas o momentos de hipomineralización, de hipocalcificación, de inactividad, y esa inactividad, ese periodo de reposo, se va a traducir morfológicamente en estas cicatrices llamadas líneas de crecimiento incrementales, que son similares a las que habíamos descrito en el esmalte dental, conocidas como estrías de Retzius, pero que en el caso de la dentina se distinguen o se pueden distinguir dos tipos de líneas de crecimiento: las líneas de von Ebner, que son menos evidenciables, se requieren técnicas especializadas de tinción o de microscopía para poder visualizarlas con mayor nitidez, y las líneas de Owen, que estas sí son más evidenciables o son más fácilmente distinguibles en las técnicas, en los cortes por desgaste observados con microscopía óptica. Entonces, dos tipos de líneas de crecimiento podemos distinguir en la dentina: las líneas de von Ebner y las líneas de Owen.
Las líneas de von Ebner representan, como les dije, el límite entre los periodos de actividad y de reposo. ¿Por qué? Porque la dentina se deposita mediante fenómenos rítmicos progresivos de actividad. Son semejantes a las estriaciones transversales del esmalte y representan áreas de hipomineralización. Se caracterizan por ser poco evidenciables en los cortes por desgaste. Generalmente requieren técnicas de microscopía de fluorescencia para poder distinguirlas mejor. Lo que tienen que simplemente recordar es que estas líneas de von Ebner son un tipo menor de líneas de crecimiento, se disponen entre las líneas de Owen y se disponen a espacios o a intervalos regulares, ¿no? Son estas líneas más tenues que podemos ver entre una línea de Owen y otra línea de Owen, ¿sí? Las líneas de crecimiento más nítidas, más intensas, más importantes, son las líneas de Owen. Entonces, entre una línea de Owen y otra línea de Owen vamos a poder identificar en menor medida con cortes por desgaste y en mayor medida vamos a identificarlas con técnicas de microscopia de fluorescencia. Vamos a identificar estas líneas dispuestas a intervalos más regulares, son más abundantes y se conocen como líneas de von Ebner, son líneas menores de crecimiento. Mientras que las líneas de Owen representan también cicatrices que reflejan los periodos de reposo o de inactividad de los odontoblastos. Por lo tanto, son estrías de hipomineralización. Se diferencian de las líneas de von Ebner. ¿Por qué? Porque se disponen a espacios irregulares. Las otras se disponían a espacios regulares. Estas no, estas se disponen a espacios irregulares, son de número variable. Y son cicatrices que denotan el crecimiento rítmico que ostenta la dentina. En los cortes longitudinales, a nivel de la zona de los cuernos pulpares, las vamos a encontrar como casquetes, similar a lo que pasaba con las estrías de Retzius. De hecho, es el equivalente dentinario de la estría de Retzius. Y como ustedes pueden ver, a nivel de los vértices cuspidios o a nivel de los bordes incisales, sobre el cuerno pulpar, estas líneas de Owen van a formar casquetes, ¿sí? Esto lo vamos a ver en un corte longitudinal, mientras que a nivel, en el mismo corte longitudinal, hacia la porción radicular, estas líneas de Owen van a disponerse más como bandas, dibujando una curvatura hacia el interior de la dentina, una ligera incurvación hacia el interior de la dentina, ¿no? No forman casquetes, sino que forman bandas hacia la porción radicular. En la porción coronaria, sobre el cuerno pulpar, las vamos a encontrar formando una especie de casquete, ¿no? O sea, van desde la conexión amelodentinal de un lado hacia la conexión amelodentinal del lado opuesto. Y en los cortes transversales, estas líneas de Owen las vamos a encontrar como anillos concéntricos o líneas concéntricas paralelas entre sí y paralelas al límite externo. Entonces miren, aquí en un corte por desgaste observado con microscopio de luz polarizada, podemos ver nítidamente las estrías de Owen, las estrías de von Ebner. Las líneas de von Ebner generalmente no son distinguibles con esta técnica basada en cortes por desgaste, o no son distinguibles por microscopía óptica. Necesitamos técnicas especializadas, generalmente microscopia de fluorescencia, para poder identificarlas. Pero aquí lo que vemos en este corte longitudinal obtenido por desgaste, lo que vemos son las líneas de Owen. Como les dije, se disponen a espacios o a intervalos irregulares, son de número variable, y como sucedía con la estría de Retzius, la línea de Owen más nítida, más desarrollada, que en este caso se corresponde con esta línea, con esta cicatriz, representa la línea neonatal, o se define como línea neonatal porque está relacionada con el momento del nacimiento. Entonces recuerden que estas líneas de Owen dibujan casquetes,
a nivel de la dentina coronaria, especialmente a nivel de los cuernos pulpares o bordes incisales, forman un casquete, es decir, van desde la conexión amelodentinal de un lado hacia la conexión amelodentinal del lado opuesto, pasando por encima de los cuernos pulpares. Pero ya en la zona cervical y dirigiéndonos hacia la porción radicular, ven que estas líneas de Owen se disponen como bandas, las cuales dibujan una curvatura hacia la profundidad de la dentina, hacia el interior de la dentina. O sea, se incurvan hacia el interior de la dentina. Bueno, otra de las estructuras secundarias de la dentina es la dentina interglobular o espacios de Cermak. En realidad, esta definición de espacios de Cermak es incorrecta, puesto que ya no se usa más. En realidad, se cataloga básicamente como zonas de dentina interglobular, que son el resultado de defectos en el proceso de mineralización. Esta dentina interglobular en los cortes por desgaste observados por microscopio óptico, los vamos a observar, la vamos a distinguir como espacios de tamaño variable o como zonas oscuras, como vemos aquí, de tamaño variable, con aspecto granular o puntiforme, y se presentan como espacios oscuros porque están llenos de aire, justamente debido al defecto en la mineralización. Representan áreas de dentina poco calcificada o deficientemente mineralizada. Entonces, como la técnica de desgaste implica eliminar todo el componente orgánico del elemento dental, y al ser estas zonas llenas o ocupadas originalmente corresponden a matriz dentinaria poco calcificada, en los cortes por desgaste se va a perder este contenido, entonces van a quedar como espacios llenos de aire, y por esa razón se visualizan oscuros en los cortes por desgaste. Tienen un tamaño variable que oscila entre 150 y 300 micras, y su origen obedece a que los calcos feritos, que son los glóbulos de calcio que libera el odontoblasto para poder mineralizar la matriz orgánica, esos calcos feritos, esos glóbulos de calcio, no se compactan bien, no difunden completamente en la matriz orgánica, por lo tanto quedan como áreas de dentina deficientemente mineralizada, ¿no? Por lo tanto, recuerden estas zonas de dentina interglobular, llamada inicialmente como espacios de Cermak, pero en realidad no serían verdaderos espacios, puesto que no están vacíos, están llenos de una dentina poco mineralizada, que en los cortes por desgaste, por ser componente orgánico, se pierde obviamente y quedan como zonas oscuras debido a que se llenan de aire. Bueno, aquí los vemos. Cabe recalcar que estos espacios de Cermak o estas zonas de dentina interglobular las vamos a encontrar en la periferia de la dentina, en la vecindad con la conexión amelodentinal. O sea, las encontramos en la dentina coronaria, en la vecindad paralelas, o sea, se dispone como una banda, una zona oscura de aspecto granular, oscuras por el llenado de aire que se genera en la técnica de desgaste del tejido dental, y se presenta como una zona paralela, ¿no?, a la conexión amelodentinal. El equivalente de esta zona de dentina interglobular en la porción radicular se conoce como zona granular de Thomes. Entonces, esta área, recuerden, esta zona de dentina interglobular representa una dentina o áreas de dentina deficientemente mineralizada, ¿no?, y que va a estar obviamente recorrida por los túbulos dentinarios, como vemos en esta imagen. Bueno, otra de las estructuras secundarias que vamos a encontrar en la dentina es la conexión amelodentinaria y la conexión cemento-dentinaria. La conexión amelodentinaria, ya habíamos descrito esta estructura
Cuando hablamos de esmalte dijimos que no se presenta como una línea continua y lisa, sino por el contrario, se presenta como una estructura altamente irregular, se presenta como una línea festoneada con presencia regular de concavidades y de convexidades, lo cual determina que el esmalte se agarre fuertemente de la dentina subyacente y se presenta así como una estructura festoneada esta conexión amelodentinal por las diferencias estructurales y embriológicas entre el esmalte y la dentina. Recuerden que son tejidos estructuralmente diferentes, con una composición química ampliamente diferente y con un origen embriológico totalmente distinto. El esmalte tiene un origen ectodérmico, la dentina tiene un origen ectomesenquimático. Entonces, esa diferencia en la estructura y en el origen embriológico es lo que da lugar a que este límite sea bastante notorio y tenga esta disposición festoneada, ¿sí? Que favorece, es importante porque favorece la retención del esmalte a la dentina. Mientras que la conexión amelodentinal se presenta, por el contrario, como una línea tenue, más lisa, poco evidente en los cortes por desgaste. En este caso la tenemos acá, este límite entre la dentina y el cemento. ¿Y por qué se va a presentar en este caso, a diferencia del CAD, por qué la conexión amelocementaria se presenta, la conexión cemento-dentinaria, por qué se presenta como una línea más tenue? Bueno, porque tanto el cemento y la dentina tienen un mismo origen embriológico, ambos derivan del ectomesénquima, y segundo, porque como les había dicho, la matriz orgánica del cemento y la matriz orgánica de la dentina son prácticamente similares, ambas corresponden a mallas o redes de fibras colágenas que se calcifican y forman esta sustancia mineralizada conocida como dentina y conocida como cemento. Entonces, por esa alta relación estructural y de origen que tienen ambos tejidos, esto determina que la unión entre ellos sea prácticamente imperceptible. Bueno, la zona granular de Thomes ya les había dicho que es el equivalente de los espacios de Cermak a nivel radicular. La vamos a ver al microscopio óptico en los cortes por desgaste. Vamos a ver esta zona como una banda oscura de aspecto granular o punteado hacia la periferia, dispuesta hacia la periferia de la dentina radicular, paralela a la conexión cemento-dentinal, y más o menos tiene un espesor de unas 50 micras aproximadamente. Y como les dije, representa igualmente zonas de dentina interglobular, por lo tanto son áreas de dentina deficientemente mineralizada que igualmente va a estar recorrida, atravesada por los túbulos dentinarios, ¿no? Son simplemente zonas de menor nivel de mineralización. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación de la dentina. La dentina se desglosa desde el punto de vista topográfico regional y desde el punto de vista histogenético, es decir, en relación al momento en el que se forma la dentina, hablamos de una dentina primaria, secundaria o terciaria, según el aspecto topográfico o regional. La dentina se clasifica en tres tipos: dentina del manto, dentina circumpulpar y predentina. Bueno, la dentina del manto se observa en los cortes por desgaste a nivel, en los cortes longitudinales obtenidos por desgaste, la vamos a observar como una franja, como una zona continua que delimita prácticamente toda la periferia de ese tejido pulpar, de aproximadamente 20 micras de espesor. Esta dentina del manto es la primera dentina que se forma es la primera capa de dentina que depositan los odontoblastos recién diferenciados,
y por lo tanto, por ser la primera capa de dentina que depositan los odontoblastos diferenciados, inicialmente diferenciados, la vamos a encontrar en toda la periferia de este tejido, ¿sí? Esa es la dentina del manto, que como saben ostenta o exhibe menor número de túbulos dentinarios. Su depósito se da de una forma más rápida respecto al segundo tipo, la dentina circumpulpar, que es esta. Obviamente la dentina circumpulpar es la dentina que forma o representa el mayor volumen del tejido dentinario. Esta dentina circumpulpar, topográficamente la vamos a encontrar localizada entre la dentina del manto en la periferia y la predentina, que en los cortes por desgaste, obviamente por obvias razones, no la vamos a divisar. Tenemos que hacer preparaciones distintas de tejido, teñido con hematoxilina eosina, conservando la estructura orgánica del tejido para poder visualizar esta predentina, pero que aproximadamente estaría por acá, la predentina. Entonces, toda esta franja, que como ven representa la mayor cantidad del volumen dentinario, constituye la dentina circumpulpar, ubicada entre la dentina del manto y la predentina. Obviamente esta dentina circumpulpar se deposita en una forma más lenta que la dentina del manto. La dentina del manto simplemente es la primera capa de dentina que depositan los odontoblastos una vez diferenciados, y a partir de ahí las capas siguientes que van depositando estas células forman ya la dentina circumpulpar, que se deposita en una forma más lenta, pero que a diferencia de la dentina del manto, la dentina circumpulpar es más abundante, es más voluminosa, y además presenta mayor número de canalículos dentinarios por unidad de superficie. Y la predentina es la capa de dentina, como ya les había mencionado, no mineralizada, también llamada dentina joven o inmadura, que está compuesta de una matriz orgánica rica en compuestos sulfatados, de ahí que en los cortes teñidos con hematoxilina eosina la vamos a divisar, la vamos a observar como una zona teñida de color rosa tenue, más brillante. El grosor de la predentina oscila entre 20 a 30 micras. Es una capa de matriz orgánica que se mantiene constante a lo largo de toda la vida del diente. Cuando ésta se calcifica, forma entonces la dentina secundaria o terciaria, dependiendo del estímulo que desencadene o origine este proceso de mineralización de la predentina. Pero por más que la predentina se calcifique y forme dentina secundaria, inmediatamente el odontoblasto va a depositar una nueva capa de predentina. Es una capa por lo tanto, de dentina no mineralizada, regular, que se ubica alrededor, en este caso alrededor de la cavidad pulpar, ¿no? Prácticamente está en la región próximo pulpar. Entonces su calcificación va a formar indudablemente la dentina secundaria, pero en función dependiendo del tipo de estímulo, si son estímulos fisiológicos, si son estímulos patológicos, esa dentina puede ser secundaria o puede ser terciaria a partir de la calcificación de la predentina. Obviamente la predentina se va a encontrar atravesada por las prolongaciones de los odontoblastos, pero no va a mostrar estructuras tubulares, es decir, en la predentina no vamos a encontrar túbulos dentinarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una dentina inmadura. La dentina inmadura, no mineralizada, no va a tener canalículos dentinarios. Entonces esa es la forma de discriminarla, de distinguirla de la dentina madura en los estudios microscópicos. Y la predentina, por tanto, es una fuente de producción continua de dentina. ¿Por qué? Porque el momento en que ésta se calcifica va a formar dentina secundaria e inmediatamente el odontoblasto va a depositar una nueva capa de predentina. Es una fuente de producción continua. Bueno, aquí tenemos un preparado
teñido con hematoxilina osina, un preparado de pulpa y de donde se preserva la región próximo pulpar. Como ven, tenemos los odontoblastos, el resto de células de la pulpa. Aquí podemos divisar, podemos identificar la predentina. Dijimos que es una banda que tiene aproximadamente un espesor de 20 a 30 micras. Por tener alto contenido de compuestos sulfatados la vamos a ver más brillante y más refringente en las preparaciones por hematoxilina osina. Y como ven, desde el punto de vista estructural, esta predentina, que ya saben es dentina no mineralizada, se va a encontrar atravesada por las prolongaciones odontoblásticas, pero lo que no vamos a observar a nivel de esta predentina es la existencia de túbulos dentinarios. Estos van a ser ausentes totalmente en la predentina. En cuanto a algo que no les había dicho, la longitud de estas prolongaciones odontoblásticas, hay dos teorías, una basada en estudios de microscopía electrónico de barrido, que afirman que estas prolongaciones odontoblásticas no abarcan o no completan toda la longitud del túbulo dentinario y que su extensión llegaría máximo hasta unos 0,2 a 0,7 milímetros de límite pulpar, mientras que otros estudios que han utilizado marcadores de tinción específicos para marcar estas fibrillas de Tomes han podido establecer lo contrario y afirman que en longitud esta prolongación odontoblástica ocuparía prácticamente la totalidad del túbulo dentinario. Así que bueno, hay dos posiciones encontradas. Y bueno, en cuanto a, desde el punto de vista histogenético, o según el momento de formación de esta dentina, podemos reconocer tres tipos de dentina, habíamos dicho, dentina primaria, dentina secundaria y dentina terciaria. La dentina primaria es la primera dentina en formarse, implica toda la dentina que se forma durante el proceso de dentinogénesis, proceso de depósito y calcificación de la matriz dentinaria, eso es dentinogénesis, hasta que la pieza entra en erupción, es decir, una vez que el elemento dental erupcionó en cavidad bucal y entró en contacto con el antagonista, deja de formarse esta dentina primaria y empieza entonces la formación de la dentina secundaria. Por eso hablamos de que la dentina primaria es una dentina preeruptiva, porque es aquella que se deposita durante todo el proceso de dentinogénesis hasta cuando la pieza erupciona a la cavidad bucal. ¿Sí? Una vez que erupcionó el elemento dental y entró en contacto con el antagonista, no se forma más esta dentina primaria. A partir de ese momento en adelante se habla de dentina secundaria. Entonces, la dentina primaria es la primera dentina en formarse y topográficamente se corresponde con dos tipos de dentina. La dentina primaria va a estar compuesta por la dentina del manto, que era el primer producto de secreción de los odontoblastos. Una vez diferenciados, la primera capa de dentina que depositan y calcifican se llama dentina del manto y estaría formada también por la dentina circumpulpar. Entonces aquí podemos ver en un corte por desgaste y longitudinal de un elemento dental, podemos visualizar la dentina primaria y la dentina secundaria. Acá tendríamos la cavidad pulpar, estas formaciones alargadas de aspecto tubular son los túbulos dentinarios. Aquí alcanzamos a observar espacios de Cermak o zonas de dentina interglobular y todo esto es dentina primaria, como señalan las flechas, desde la periferia, la vecindad con la conexión tanto amelo-dentinaria como cemento-dentinaria, hasta el límite donde donde se inicia la dentina secundaria. Entonces todo esto es dentina primaria y va a estar conformada por dentina del manto y por la dentina circumpulpar, que recuerden era la más voluminosa, ¿no?
Entonces, la dentina secundaria es la que va a estar relacionada topográficamente con la predentina, es la que se acerca a la cavidad pulpar. ¿Por qué? Porque se forma después de la dentina primaria, una vez que el elemento dental entró en erupción y comenzó a recibir fuerzas, ¿no? Ya sea eh, fuerzas del impacto masticatorio o fuerzas resultantes de la acción del órgano lingual. ¿Cómo puedo distinguir entre dentina primaria y dentina secundaria? Bueno, por la variación en el recorrido que hacen los túbulos dentinarios. Justamente aquí se observa esta variación en el recorrido, en la ondulación que hacen los túbulos dentinarios, define el límite entre lo que sería dentina primaria y el comienzo de la dentina secundaria. Recuerden que la dentina secundaria resulta de la calcificación de la predentina. Entonces, la dentina secundaria inicialmente se consideraba que se formaba única y exclusivamente a partir de que el elemento dental entra en erupción y por lo tanto se relacione con su elemento, con su pieza antagónica, pero estudios posteriores que tienen ya más de 10 años han demostrado la formación de dentina secundaria en terceros molares totalmente retenidos, es decir, que la dentina secundaria no solo se formaría en respuesta al estímulo o al impacto masticatorio o la tricción fisiológica, sino que aparentemente el elemento dental tiene como mandato genético formar esta dentina secundaria, y esto lo demuestran estos estudios que exhiben o evidenciaron el depósito de dentina secundaria en elementos dentarios retenidos que nunca llegaron a erupcionar y que sin embargo mostraron este tipo de dentina, que se deposita, recuerden, en forma más lenta respecto a la dentina primaria. Entonces, de ahí que en función de los resultados de esos estudios, se considera que la dentina secundaria es aquella que empieza a depositarse o a formarse una vez que el elemento dental completó su formación radicular. Su depósito es más lento respecto a la primaria. Es una dentina que se forma por dentro de la dentina circunpulpar y hacia afuera de la predentina. Entonces, sus límites topográficos son hacia afuera la dentina circunpulpar y hacia adentro la predentina. Surge obviamente de la calcificación de la predentina, por ende su cercanía, su proximidad regional con esta capa de matriz orgánica, de dentina no mineralizada, y el depósito constante de dentina secundaria a lo largo del ciclo vital del elemento dental es lo que va a determinar la disminución fisiológica progresiva de la luz de la cámara pulpar, ¿no? Eso condiciona que los elementos dentales de personas seniles tengan sobre todo conductos radiculares atrésicos, que en muchos casos no llegan a ser visualizados en las radiografías, y una estrechez importante comparado a dientes jóvenes a nivel de las cámaras pulpares. De todas formas, hay estudios que evidencian que el depósito de esta dentina secundaria sería más focalizado a nivel del piso de la cámara pulpar respecto al techo. Esto daría lugar a que la reducción de la cámara pulpar que se va dando con la edad del individuo se dé más en sentido vertical que en sentido transversal. O sea que de alguna manera la dentina secundaria también tiende a depositarse en una forma más focalizada o más regional. Antes se consideraba o se describía que la dentina secundaria se depositaba como una banda continua alrededor de de toda la periferia pulpar. Sin embargo, nuevas evidencias sugieren que no es tan así, que esta dentina secundaria se formaría
preferentemente en zonas donde existe más impacto masticatorio. La dentina terciaria representa una forma especial de dentina secundaria, ya que esta se origina únicamente ante estímulos patológicos. La dentina secundaria se origina únicamente ante estímulos fisiológicos, como es la atrición o las fuerzas masticatorias de intensidad normal. Cuando los estímulos que están actuando son fuerzas oclusales exageradas o presencia de toxinas o de bacterias con sus productos, es decir, la presencia de caries o fracturas, traumatismos dentales o determinados materiales odontológicos, materiales restauradores, pueden desencadenar la formación de esta dentina terciaria. Se considera entonces una forma especial de dentina secundaria porque igualmente surge de la calcificación de la predentina. Otras denominaciones que recibe esta dentina es la dentina secundaria irritativa o reparativa, y morfológicamente esta dentina terciaria se diferencia de la dentina secundaria porque exhibe menor número de túbulos dentinarios. Estos túbulos dentinarios se disponen irregulares respecto a los túbulos, al recorrido de los túbulos que exhibe la dentina secundaria. Entonces, ¿cómo diferenciar morfológicamente o estructuralmente dentina terciaria de dentina secundaria? Por el número de túbulos dentinarios y por el trayecto de estos túbulos, ¿sí? La dentina terciaria tiene menor número de túbulos dentinarios y estos se disponen irregularmente y generalmente son túbulos obliterados, de ahí que también se la llama, se la puede conocer como dentina esclerótica. Y de hecho, esta dentina terciaria también, otra diferencia importante con la dentina secundaria es que se forma única y exclusivamente en el lugar donde actúa el estímulo, ¿sí? Si el estímulo es una lesión de caries en relación con uno de los cuernos pulpares, entonces esa dentina se va a formar exclusivamente en esa zona donde está actuando este estímulo biológico, las bacterias y sus productos. Y además también se sabe que la cantidad y la calidad de esta dentina terciaria va a depender de la duración y de la intensidad de los estímulos. Entre más duradero y más intenso sea el estímulo, más rápido se va a formar esta dentina y además en mayor cantidad se va a depositar y más irregular va a ser todavía entre más intenso y más duradero sea el estímulo nocivo que desencadena su depósito. Recuerden que al igual que la dentina secundaria, la dentina terciaria se forma por la calcificación de la predentina. ¿Cómo la diferencia de la dentina secundaria? Primero, porque es muy focalizada, se va a formar en puntos netamente estratégicos donde actuaron los estímulos nocivos, o sea, son áreas muy focalizadas, y además por el número y la orientación de sus túbulos dentinarios, ¿sí? Esta tiene menor número de túbulos y los mismos se disponen en una forma totalmente irregular. Bueno, entonces aquí podemos, por ejemplo, ver una pieza dental cuando está iniciando su proceso de dentinogénesis. La primera capa de dentina que forma es la famosa dentina del manto, que la vamos a encontrar en la periferia de esta dentina, en la cercanía con la conexión amelo-dentinal en la corona y la conexión cemento-dentinal en la raíz. A partir de esa primera formación, esa primera capa de dentina, la dentina que se seguirá formando será la dentina circumpulpar hasta que el diente entre en erupción. Entonces, la dentina del manto y la dentina circumpulpar formada desde que el diente inicia el proceso de dentinogénesis hasta que erupciona en cavidad bucal es dentina primaria, que es todo lo que tenemos acá. Acá vamos a tener ya un diente que ya erupcionó en cavidad bucal, que ya entró en contacto con el antagonista y que recibió fuerzas o impacto masticatorio, y ese estímulo que es fisiológico, que tiene que ver con las fuerzas oclusales
no traumáticas van a inducir la calcificación de la predentina, que es una fuente constante de producción dentinaria. Recuerden que está ubicada en el espacio próximo pulpar, por dentro de la dentina circumpulpar. Entonces la calcificación de esa predentina va a formar capas más delgadas, periféricas, aunque estudios ya con algún tiempo considerable demuestran que la formación, el depósito de esta dentina secundaria se daría también con mayor énfasis a nivel de el piso de la cámara pulpar, más que en el techo, generando un estrechamiento con el pasar de los años, predominantemente en dirección vertical que en dirección transversal. Pero bueno, esta línea más oscura que vemos con esta apariencia radial es la dentina secundaria, que se forma una vez que el diente entra en erupción o cuando ya el diente completó su formación radicular. Se puede decir que esta dentina comienza a formarse, de ahí que no es necesario que el diente entre en erupción para que forme dentina secundaria. Así lo demostraron estudios evidenciando la presencia de este tipo de dentina en terceros molares retenidos. Entonces, si pregunto en qué momento se forma la dentina secundaria, tienen que decir básicamente cuando el diente completa su formación radicular. Y acá tenemos, por la acción, por ejemplo, de una lesión de caries o una fuerza traumática inadecuada, focos de dentina terciaria, que resulta a su vez, de la misma forma, resulta de la calcificación de la predentina. La puedo distinguir de la dentina secundaria fisiológica por el número y la orientación de sus túbulos dentinarios. Bueno, entre los cambios que ha evidenciado la dentina en los diversos estudios asociados al envejecimiento, a las al estado senil, son básicamente estos cuatro: el aumento de la dentina secundaria, aumento de la dentina esclerótica, básicamente por mayor depósito de sustancia mineral que engrosa esa dentina peritubular que conforma los túbulos dentinarios. De ahí que recuerden que con el paso de los años dijimos que esa dentina peritubular se vuelve más espesa, se va engrosando progresivamente y termina esclerosando la luz de los canalículos, disminuyendo dramáticamente y significativamente la permeabilidad de la dentina hacia la profundidad. Bueno, también se ha identificado aumento de tractos desvitalizados. Aumentos de tractos desvitalizados significa la presencia de zonas de dentina que exhiben túbulos dentinarios prácticamente vacíos o con vestigios o restos de prolongaciones odontoblásticas. Entonces, son tractos desvitalizados porque la vitalidad de la dentina está dada por la presencia del proceso odontoblástico y el fluido dentinario que recorre el espacio periprocesal. Y además, otro de los cambios que se ha visto asociado al envejecimiento en la dentina es el aumento en el espesor de la predentina. Obviamente, entonces todo esto, el aumento en la dentina esclerótica, el aumento en el espesor de la predentina, el aumento en la dentina secundaria, van ocasionando la obliteración progresiva de la cavidad pulpar, la cual, al menos en los dientes seniles, se evidencia especialmente a nivel de los conductos radiculares, que muchas veces son inobservables en las radiografías. Como les había dicho, un estudio realizado por Moore, que trabajó con dientes que presentaban mínimos cambios patológicos, ellos midieron el depósito de dentina secundaria en dientes en especímenes que tenían 10 años y especímenes de 60 años, y observaron que la reducción de la cámara pulpar en dientes añejos, en especímenes de 60 años o un poco más, era variable. Es decir, que ¿esto qué significa? Que la dentina secundaria, que es la que ocasiona fundamentalmente la estrechez, la reducción progresiva de la luz de la cámara pulpar, no se depositaría homogéneamente alrededor de toda la cavidad pulpar, sino que su depósito, como les había dicho, es más sectorizado y que
tiene que ver básicamente con las variaciones en la contracción de los músculos masticadores, que en los pacientes añosos la contracción de los músculos masticadores es menor respecto a los pacientes jóvenes. De ahí que esto da lugar a que la reducción de la cámara pulpar en los dientes añosos no sea tan importante como la que se observa en las porciones radiculares, mientras que en los dientes jóvenes la reducción o este estrechamiento de la cámara de la cavidad pulpar tiende a ser equilibrada entre la cámara y los conductos radiculares en los dientes jóvenes. ¿Por qué? Porque no solamente está actuando el impacto masticatorio, sino que también está actuando el impacto que hace la lengua, que es mayor, la contracción de los músculos es mayor en los pacientes jóvenes, en las personas jóvenes, que en las personas que ya están en etapas avanzadas de su vida. Bueno, como resumen final, tenemos que decir entonces que la dentina se trata de un tejido metabólicamente activo. Eso es una diferencia importante con el esmalte dental. La vitalidad de la dentina obedece a la presencia de las prolongaciones citoplasmáticas de los odontoblastos y el fluido dentinal o licor dentinario que recorre este espacio periprocesal y que favorecía la transmisión de impulsos, y esto le otorga justamente a la dentina esta propiedad sensitiva. Su origen deriva del ectomesénquima y en ese aspecto comparte un mismo origen embriológico con el cemento. Tanto la pulpa como la dentina derivan de esta capa embrionaria, y eso es una de las razones por las cuales la pulpa y la dentina son consideradas una única unidad estructural funcional. El nivel de mineralización, dijimos que en este tejido es variable según la zona anatómica que se considere, siendo mayor a nivel de la periferia, siendo menor a nivel de la profundidad. Esto da lugar a que la dentina sea más permeable en la vecindad con la pulpa y menos permeable en la periferia. El componente fundamental más importante de su fracción orgánica es el colágeno de tipo 1, que le proporciona esta relativa elasticidad y compresibilidad a la dentina. La estructura histológica básica, recuerden, es la matriz calcificada intercanalicular o dentina intercanalicular o intertubular, y los túbulos dentinarios. La dentina se clasifica según su topografía en dentina del manto, dentina circumpulpar y predentina, mientras que desde el punto de vista histogenético o del momento de su formación, esta se clasifica, se desglosa en dentina primaria, secundaria y terciaria. Con el envejecimiento vemos que la dentina experimenta varios cambios estructurales que están básicamente reflejados en el aumento en el espesor de la predentina, el aumento del depósito de dentina secundaria, aumento de la dentina esclerótica, y esto va a condicionar una reducción progresiva en la luz de la cavidad pulpar. Recuerden que la dentina es un tejido que guarda una relación funcional con el esmalte dental, puesto que los preameloblastos le aportan el factor de crecimiento que necesitan las células mesenquimáticas, las células stem mesenquimales de la pulpa, para diferenciarse en odontoblastos. Por lo tanto, la dentina requiere de una señal que le viene del esmalte de los ameloblastos para poder depositarse. Y asimismo, recuerden que la dentina, cuando el odontoblasto comienza a depositar la primera capa de dentina, que es esa dentina del manto, esa dentina representa el estímulo para que el ameloblasto alcance su máximo nivel de diferenciación, que corresponde con el fenotipo de ameloblasto secretor maduro, que forma el proceso de Tomes, el cual va a originar el esmalte prismático.
Por lo tanto, dentina y esmalte guardan una importante relación funcional. Son diferentes desde el punto de vista estructural y embriológico, pero guardan una estrecha relación funcional. Bueno, estas son las referencias bibliográficas que se utilizaron para construir esta clase. Eso es todo, muchas gracias.